Comenzamos con el capítulo 1, conceptualización del sitio y aspectos técnicos. Este capítulo vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a hablar de la conceptualización del sitio y posteriormente te voy a hablar de algunos conceptos técnicos que tienes que conocer para que sepas exactamente cómo funciona WordPress, cómo funciona este sistema que te va a permitir crear una página web y administrarla tú mismo sin necesidad de programación. Por ahora comencemos con la conceptualización del sitio. La conceptualización del sitio se refiere a la idea en general de la página web que quieres crear, y en este sentido vamos a analizar 4 cosas. Primero, el objetivo del sitio. Segundo, los aspectos relevantes para el diseño. Tercero, la estructura y contenido del sitio. Y cuarto, el aspecto visual y funcionalidades del sitio. Estos 4 aspectos son muy importantes porque de manera conjunta van a definir la personalidad de tu página web. Te van a indicar qué colores tienes que utilizar, qué formas de comunicarte con el cliente, qué lenguaje tienes que utilizar, si un lenguaje formal, un lenguaje informal, si colores alegres o colores más bien serios, profesionales, etc. Entonces, estos 4 elementos van a definir la personalidad y la imagen visual de tu sitio web. En cuanto al objetivo del sitio, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué pretendes con un sitio web? Esta pregunta es clave porque si no tienes claro qué pretendes lograr con un sitio web, entonces la construcción del sitio web se va a complicar. ¿Por qué? Porque si no sabes qué quieres con un sitio web, difícilmente vas a poder organizar todos los elementos en un solo propósito. Recuerda que un sitio web puede estar compuesto de una sola página o de muchas páginas, y cada una de estas páginas puede ofrecer información encauzada hacia otra página y así consecutivamente hasta que el cliente o el usuario es dirigido a una página en la que tú quieres que él tome acción y te contacte o te llame por teléfono o compre un producto. Pero si no tienes claro cuál es tu objetivo con un sitio web, difícilmente vas a poder organizar todos los elementos para poder conducir al cliente hacia ese objetivo. Puede haber diferentes objetivos para un sitio web y esto va a depender directamente de tu tipo de negocio, de las necesidades que tú tengas como empresa y también va a depender mucho del tipo de cliente que tenga tu negocio. Como primer punto y el más básico es tener un sitio web con finalidades de venta, independientemente de que sean productos o de que sean servicios. También puedes tener como objetivo aumentar las visitas a tu local físico, es decir, si lo tuyo no puede venderse por internet, tiene que ser elegido de manera física o tiene que realizarse alguna interacción entre el comprador y el vendedor, entonces puedes priorizar ese objetivo para poder llevar visitas ya sea a tu panadería, a tu consultorio dental, a tu taller, a tu despacho, etc. El tercer punto es para agendar citas o reuniones, es decir, si lo tuyo tienes que venderlo de uno a uno y tienes que informarle a esa persona y poder platicar con él para conocer las necesidades de esa persona y poder ofrecer realmente algo personalizado, entonces lo que puedes hacer es generar un sitio web con la finalidad de que todas las personas que visiten el sitio web terminen agendando una cita para que tú puedas atenderlos. El cuarto punto puede ser promover un evento o una causa. Este punto habla acerca de aquellas instituciones que no tienen fines de lucro y que promueven algún tipo de causa social. El quinto objetivo que puedes tener es aumentar la visibilidad de tu marca, es decir, quieres priorizar que tu marca sea visible, que tu marca sea conocida, independientemente de que no dediques ese sitio web a vender tus productos, a vender tus servicios. Simplemente quieres generar una imagen de marca mucho más completa y un sitio web te va a servir para poder presentar tu imagen mucho más profesional. Esto también es válido, hay muchas personas que tienen un sitio web únicamente para poder decir que tienen un sitio web, aunque realmente estén desaprovechando su potencial, pero en realidad tener un sitio web ya te da mucha autoridad con respecto a tus clientes. Te da una imagen mucho más profesional. Y el sexto punto que he colocado acá es para informar o transmitir conocimientos. Si tú lo que quieres es simplemente hablar de un tema en específico
o quieres realmente organizar el conocimiento y poder enseñar algo estructurado, también puedes hacerlo. Un sitio web te puede permitir eso. Así que también es uno de los objetivos que puedes tener para tu sitio web. Además de estos objetivos puede haber otros, tú puedes tener algún otro objetivo distinto a estos, pero estos son los más comunes. Y de hecho puede que tengas una mezcla de estos objetivos, no necesariamente tiene que ser uno, pero sí es necesario que te lo preguntes y que tengas claro qué quieres lograr con tu sitio, porque si no tienes en cuenta esto, se te va a hacer muy complicado diseñar tu sitio web porque no sabes a dónde quieres conducir todo el proyecto en general. Así que pregúntate seriamente qué es lo que pretendes con un sitio web y con base en esa respuesta vas a trabajar todos los elementos del diseño web que tienes a tu alcance para poder conducir a las personas al cumplimiento de ese objetivo. Hay tres aspectos claves, tres aspectos relevantes que tienes que tomar en cuenta para el diseño de un sitio web. Uno de ellos es la información de la empresa. No solamente se refiere al nombre del negocio, a la dirección, al tipo de producto que ofrece, al dueño y ese tipo de información. Se refiere también a aspectos fundamentales en cuanto a la competitividad de la empresa. Por ejemplo, en qué eres más fuerte con respecto a tus competidores. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante y tú ofreces servicio a domicilio y tus competidores más fuertes no ofrecen servicio a domicilio, entonces eso es muy importante. Y eso es algo que se puede aprovechar y que se puede explotar de una muy buena manera al diseñar tu sitio web. ¿Por qué? Porque si tú conoces cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, vas a poder proyectar una imagen mucho más adecuada de tu negocio para maximizar esas fortalezas de tu negocio y minimizar esas debilidades con las que cuentas o esas desventajas con las que cuentas ante otros competidores. Así que es importante que, además de tener lista toda la información de la empresa en cuanto al nombre, dirección, productos, precios y todo ese tipo de información que normalmente se presenta al público, además de eso, también tienes que hacer mínimamente un análisis de tu empresa, de las ventajas con las que cuentas, de las debilidades, de las oportunidades con las que hay en el mercado actual en el que te desempeñas y convertir la mayor cantidad de desconocidos en clientes. El segundo aspecto es el perfil del cliente, es decir, por un lado es importante tener la información de la empresa y por otro la información de la persona a la que tú quieres llegar. Así que es muy importante que tú conozcas realmente a quién estás tratando de vender. Mientras mejor conozcas a tu cliente, más fácil se te va a hacer venderle. Entonces, ¿qué tienes que saber del perfil del cliente? Para empezar, tienes que tener un perfil sociodemográfico, es decir, tener una idea de las características en general del tipo de cliente que atrae tu negocio. Por ejemplo, la edad, el género, los gustos, los intereses, el ingreso económico, la actividad laboral, etc. Todos esos elementos en conjunción forman un perfil del cliente específico que acude a ciertos negocios. Así que es importante que tengas claro quién es tu cliente y mientras mejor lo conozcas, mucho más fácil se te va a hacer construir tu sitio web porque vas a estar adaptándolo todo completamente al cliente. El tercer aspecto, ya lo vimos anteriormente, es el objetivo del negocio, es decir, el objetivo de la página web. Estos tres elementos en conjunto te van a ayudar a definir claramente el tipo de página web que tú tienes que crear. Así que es importante que le dediques un poco de tiempo a cada uno de estos aspectos para que cuando empieces a diseñar tu sitio web se te sea mucho más fácil. La estructura y el contenido del sitio son dos elementos que hay que tener en cuenta antes de empezar a crear tu sitio web. En cuanto al contenido, nos referimos a la información de la empresa o el negocio. Es decir, el nombre, el giro empresarial, la historia, la trayectoria, los servicios que ofrece, los productos, es decir, todo lo que el sitio web va a ofrecer de información a los visitantes. Y por otro lado está la estructura y contenido de cada página. Si bien ya tenemos toda la información de la empresa, es necesario que acomodes toda esa información que quieres presentar a tus visitantes en una estructura y que la acomodes en páginas para que puedas presentarla de manera adecuada. Algo muy común es el tipo de página estándar que se llama en este mercado,
que normalmente cuenta de 5 secciones. Por un lado, para empezar tenemos el título del negocio, minegocio.com, este es un ejemplo únicamente, pero las páginas normalmente cuentan de 5 secciones. Una portada, una sección de nosotros, una sección de servicios, una sección de clientes o portafolio y una sección de contacto. Así que cuando nos referimos a la estructura y contenido del sitio, nos referimos a esto: a la cantidad de páginas y al tipo de páginas que tienes que tener para poder ofrecer toda la información a tus clientes. Y sobre todo definir el contenido que vas a agregar a cada una de estas páginas. Por eso es importante que antes de empezar a crear tu sitio web, agarres un documento de Word o un PowerPoint como es este ejemplo y dibujes la estructura que tú quieres para tu sitio web y describas un poco qué información vas a agregar en cada una de esas páginas. Esto es con la intención de que tengas un primer mapa de tu negocio, de tu página web, y que tengas claro qué es lo que vas a construir con WordPress en su debido momento. Pero es importante que empieces a definir qué información vas a agregar a cada una de estas páginas. Hablemos ahora del aspecto visual y las funcionalidades. En cuanto al aspecto visual, hay que tomar en cuenta algunas cosas al momento de diseñar tu sitio web. El primer punto es los colores, las tipografías, los estilos, etc. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los colores que vas a utilizar en tu sitio web tienen que estar acordes no solo a tu logotipo y a tu imagen de marca, sino también proyectar una imagen acorde al negocio en el que te estás desenvolviendo, es decir, al mercado. El segundo punto que hay que analizar son los sitios de la competencia o sitios del sector en el que te desenvuelven, pero que no necesariamente son tu competencia. Esto es muy importante porque te permite ver qué están haciendo tus competidores, cómo están trabajando sus sitios web, qué elementos rescatarías de esos sitios web que ellos manejan y qué elementos te percatas que podrían agregarse a esos diseños porque de alguna manera tienen deficiencias. Y el tercer punto son las páginas de ejemplo. Estas páginas de ejemplo pueden ser páginas de tus competidores o páginas de algún otro tipo que no necesariamente son de tu sector, pero son páginas que te inspiran a ti a crear un diseño. Es decir, los sitios web de la competencia tienes que estudiarlos de manera técnica, de manera estratégica para ver qué les falta y qué puedes fortalecer tú en tu sitio web. Pero las páginas de ejemplo serían más bien aquellas páginas que a ti te gustaron por su diseño, por su manejo de colores, por su manejo del menú o algún otro elemento que te gustó y que te inspiran a intentar crear algo parecido. Y en cuanto a las funcionalidades, esto es importante que te lo preguntes antes de crear tu sitio web para que ya tengas la idea de qué es lo que vas a ir creando con el tiempo. Es decir, instalas WordPress, empiezas a crear la estructura de tu sitio, después de crear la estructura agregas los estilos, agregas los colores, lo perfeccionas todo y finalmente empiezas a agregar aquellas funciones especiales que ya habías pensado, para las que realmente hiciste el sitio web. Entonces, esto es muy importante que te lo preguntes. Funcionalidades hay muchísimas. Con WordPress tienes una gran ventaja, que es la versatilidad de la herramienta, que te permite acceder a muchas otras funciones que de manera normal, sin un CMS, no tendrías acceso. Es decir, si tú crearas tu página web directamente creando el código y subiendo el código, y tú quisieras agregar un sistema de reservaciones, un mapa o alguna otra funcionalidad que realmente no sabes trabajar en código, te verías obligado a aprender y a perder muchísimo tiempo intentando hacer que funcione. Sin embargo, en WordPress tienes la ventaja de que al ser de código abierto, hay ya un montón de funcionalidades hechas, listas para ser agregadas a tu sitio web. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscar en el repertorio de plugins de WordPress y agregar esas funcionalidades a tu sitio. Algunas de esas funcionalidades, algunos de esos plugins son gratuitos, otros son de pago, pero de alguna manera puedes solucionar la función que tú necesitas para tu sitio web. Pero de todas maneras es importante que desde antes de crear tu sitio web estés ya pensando todos estos detalles para que se te haga más fácil la construcción de tu sitio cuando ya sea el momento de hacerlo. Y bueno, eso ha sido todo por esta clase. Espero que esta información te sea de mucha utilidad.
Abajo de este video te voy a dejar más información para que sigas aprendiendo sobre este tema y nos vemos en la siguiente clase.